La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El gobierno se abre a retrasar un año la reducción de la jornada laboral si eso hace que la patronal se sume al acuerdo. Los planes del gobierno eran pasar ya este año de 40 horas semanales a 38 horas y media y el año que viene a 37 horas y media. Y hoy lo que han planteado en la negociación es retrasarlo un año, que sea en 2025 cuando se pase a 38 horas y media y ya el año siguiente, 2026, a 37 horas y media. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es uno de los puntos que están dentro de las medidas de flexibilidad de las que tanto se ha hablado en esta negociación. Una flexibilidad que recogía la opción de dejar a un lado la referencia de las 37 horas y media semanales y centrarse en el cómputo anual para facilitar su aplicación en los sectores que tienen picos de producción en determinados momentos del año, por ejemplo, la hostelería o el campo. Hasta ahora no sabíamos en qué podía concretarse esto, lo ha dicho Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras, y esto daría lugar a un margen más amplio para aplicar la reducción de la jornada. 38 horas y media se puedan aplicar en el año 2025 y que las 37 horas y media se puedan aplicar a partir del 31 de diciembre de 2025, es decir, en el año 2026. Lo apuntaba Vicente después de más de 3 horas de reunión entre el Gobierno y los agentes sociales, aunque fuentes de trabajo matizan que esta opción sí ha estado encima de la mesa, pero no se baraja la opción de retrasar la entrada en vigor de la medida. Han pasado, Aimar, 9 meses desde que el Gobierno comenzase esta negociación que no termina de dar sus frutos. Tal es así que la última propuesta del Ministerio, el pasado 9 de septiembre, en la que ofrecía bonificaciones a las empresas que hiciesen nuevas contrataciones y un plan de acompañamiento para los pequeños empresarios a la hora de aplicar esta medida y que se comprometió a enviar por escrito a patronal y sindicatos, se ha quedado en palabras. Todavía no se ha enviado ese documento. Todo esto a 2 días de que las organizaciones sindicales se planten en la puerta de las sedes de la patronal como medida de presión para que los empresarios se sumen al acuerdo. El Gobierno no va a dar la batalla por perdida y el próximo 11 de octubre ha vuelto a citar a los agentes sociales con el fin de alcanzar el acuerdo tripartito. Estefanía, gracias. A vosotros. Lo vamos a analizar esta noche con Esther Palomera. ¿Cómo estás? Muy bien, Aimar. Valentina Buenas Martínez noches. Ferro, buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Lo dicho, lo vamos a analizar hoy, pero antes nos vamos a Nueva York porque en el marco de la cumbre de la ONU, el presidente Pedro Sánchez está interviniendo ahora mismo en un foro con el presidente brasileño Lula, un foro contra los extremismos en defensa de la democracia, y Sánchez acaba de reivindicar allí el plan de regeneración democrática que su gobierno impulsó la semana pasada. Vamos a Nueva York, enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Un plan con el que, según Sánchez, se combate uno de los factores que contribuyen al debilitamiento de la democracia liberal, que es la desinformación. El presidente del gobierno ha sacado pecho de esas medidas incluidas en el paquete de regeneración, como mejorar la transparencia y la rendición de cuenta de los medios y de las administraciones. El jefe del Ejecutivo lo ha hecho, como dices, en ese foro organizado junto al presidente de Brasil, que tiene como objetivo plantear medidas para luchar contra el auge de los extremismos. Sánchez y Lula da Silva han puesto la desigualdad, los bulos y los discursos de odio como factores que contribuyen a debilitar el sistema democrático. Es necesario promover la transparencia y la responsabilidad de los medios de comunicación. En España acabamos de aprobar un plan de acción por la democracia en el que abordamos estas y otras cuestiones, ponemos en marcha medidas concretas para mejorar la calidad de la información, fortalecemos la transparencia. Los ciudadanos tienen que saber quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. En varios países del mundo, a democracia corre riscos extremos por un extremismo negacionista. Ese foro en el que participan una veintena de países sigue ahora mismo en directo. Antes, el presidente del gobierno ha participado en el Foro Económico Global que cada año organiza el Grupo Prisa junto a la Cámara de Comercio de España aquí en Nueva York. Ahí el jefe del Ejecutivo no ha entrado a valorar la decisión del gobierno de retirar esa senda fiscal por la falta de apoyos parlamentarios, pero Sánchez sí que ha sacado pecho de los datos que acreditan desde su punto de vista la buena marcha de la economía. España vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas. Y eso, con una pandemia, con crisis energéticas,
con guerras en Ucrania o también en Oriente Medio, pues evidentemente dice mucho del país, de sus empresarios, de sus empresarias, de los trabajadores, de las trabajadoras, de sus representantes y también de las instituciones públicas. Es un éxito de país del cual todos tendríamos que estar pues muy orgullosos. Para cerrar la agenda de este martes, el presidente del gobierno va a participar en un foro de feminismo en el que la actriz Anne Hathaway le va a entregar un reconocimiento por sus políticas en favor de la igualdad. Gracias, Guillermo, luego nos cuentas. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hemos sabido que el rey emérito Juan Carlos I va a publicar sus memorias. Decimos publicar, no escribir. Intento saber quién las escribe. Va a publicar sus memorias, 500 páginas de memorias que van a titularse Reconciliación. Esto lo ha publicado hoy una revista francesa porque el libro se va a escribir en francés. Todavía no se sabe, bueno, se va a publicar en francés. No se sabe todavía si se publicará también en España, suponemos que sí, a medio plazo. Pero de momento esa editorial que lo va a publicar en Francia lo está promocionando como un ejercicio de Juan Carlos I para explicar sus errores y malas decisiones. Y dicen, no oculta nada de sus arrepentimientos. Y lo mejor de todo, Javois, es cómo justifica la publicación de este libro. Dice que tiene la sensación de que le están robando su historia. Sí, me llamó mucho la atención esa frase. Bueno, no voy a discutir la autoridad del rey emérito en materia de robos. Si dice eso será porque es verdad. El problema es saber qué relato de los miles de relatos le están robando. Yo estoy seguro, además, siempre he tenido también esa sensación que después de la enorme intoxicación informativa de décadas sobre Juan Carlos I, en forma de servilismo por la causa, ya no habrá manera, ni con los libros de sus contrarios, ni mucho menos con sus memorias, de averiguar toda la verdad de su reinado. Su penúltimo servicio a España, recordemos, fue fugarse al país de donde procede sin saberse cómo todavía la mayoría de su fortuna, y el último, ya lo sabemos hoy, será un libro que titula, creo que acertadamente, Reconciliación, porque yo creo que gracias a la propaganda de esta palabra pudo hacer y deshacer dentro y fuera de la ley sin órdenes morales y con voracidad económica lo que quiso. Esa frase que tú decías al principio, Aymar, la dice porque su padre, esto lo cuenta en el libro, siempre le aconsejó no escribir memorias, diciéndole que los reyes no se confiesan, menos aún en público, y que sus secretos quedarán enterrados siempre en las sombras del palacio. Bueno, advierte que los suyos, sus secretos, los va a contar para evitar que le roben la historia. Yo me juego un spoiler, termino, va a contar los secretos que le dejan en buen lugar, como cuando dices en la mesa en voz baja que ayudas a las ONGs, y se arrepentirá probablemente de no haberlo hecho mejor, de no haber estado más atento, o quizás ya de no haberse sabido rodear de un mejor equipo. Un beso, Javois. Un beso, chao. Está bien, Palomera, esto de que tiene la sensación el rey emérito de que le están robando su historia. Estaríamos empate a 1, ¿no? O sea, él tiene la sensación de que le roban la historia. Los españoles tienen la certeza de que él robó millones de euros a través de la evasión fiscal. Iba a decir que robar es un verbo que ha conjugado con frecuencia quien fuera jefe del Estado durante casi 40 años. Porque defraudar a Hacienda y ocultar dinero al fisco y llevarse el dinero fuera de España, creo que es robar a todos los españoles, como tú bien dices. Pues a mí me apetece mucho leer esas memorias porque tengo la sensación de que Juan Carlos I no es consciente del daño que se hizo a sí mismo y del que hizo a la institución a la que representó de una forma, en los últimos años especialmente, de una forma poco digna, ¿no? Porque utilizar la jefatura del Estado para enriquecerse de forma obscena, yo creo que tiene que tener consecuencias en el recorrido y en la biografía de una persona, se llame Juan Carlos I o se llame Francisco Pérez González. Y esta es la huella que ha dejado, tristemente, al final de su mandato. Es verdad que de los comienzos de su jefatura del Estado poco sabemos, porque no se hablaba de lo que hacía la Casa Real en aquellos tiempos, ¿no? Había como una especie de manto de silencio en todo lo que rodeaba a la Casa Real y a sus miembros, y por lo tanto políticos, medios de comunicación, periodistas y la sociedad también, de alguna manera, fue prácticamente cómplice de muchos comportamientos que, si se hubieran conocido como se conoció todo lo que hizo en los últimos años de la jefatura del Estado, no se hubieran indignado igual. Pero bueno, él sabrá lo que quiere contar en esas memorias. A mí, desde luego, me inspiran mucho interés. Ya te las vas a leer. Sí, me inspiran mucho interés en francés, no, porque no sé francés, pero espero que haya traducción inmediata y se publiquen aquí en España.
y sobre todo eso, que tengo la sensación de que sigue siendo un inconsciente del daño que se causó a sí mismo y del daño que causó a este país. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, buenas noches. Muy buenas noches. Usted, para leerse el tocho de 500 páginas, tiempo no va a tener. Bueno, hay que sacar tiempo de donde sea, desde luego, pero siempre hay que priorizar bien las lecturas. Ministro, hoy el Gobierno ha emitido 2 noticias económicas de primer orden. La primera es que retrasa la votación de la senda de estabilidad. Estaba prevista para el jueves, era previsible que el Gobierno la perdiera y se da más tiempo para negociar con Junts. Le voy a preguntar después sobre eso. Pero hoy también el Gobierno ha actualizado sus previsiones económicas y según sus cálculos, el PIB español, la economía española, va a crecer este año un 2,7%, que es 3 décimas más de lo que se calculaba hasta ahora. Y para el año que viene y el siguiente se mejoran también las previsiones en 1 décima cada año, hasta el 2,4% en 2025 y el 2,2% en 2026. ¿A qué se debe este alza de las previsiones de crecimiento? Sí, bueno, son pequeñas precisiones, son 2 décimas de mejora en el 25 y en el 26, en las cifras hasta el 2,4 y el 2,2. Sí, yo creo que lo que estamos haciendo nosotros desde el Gobierno es el proceso que han seguido todos los analistas, ya sea nacionales o internacionales, en las últimas semanas, últimos meses, que es, a la luz de los buenos datos que vienen semana tras semana, actualizar nuestras previsiones, tanto para este año y casi que aún más importante, porque este año está prácticamente ya vendido, podríamos decir, para el año que viene y para el siguiente, ¿no? Estas previsiones que hemos actualizado, además nos las avala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque sirven de base para los presupuestos y sirven de base también para esa senda fiscal que vamos a mandar a Bruselas. Y me preguntaba por las razones o los principales determinantes. Pues este año una aportación mucho mayor del sector exterior, que está evolucionando de manera muy positiva, tanto turismo como servicios no turísticos, y el año que viene, sobre todo, una recuperación de la inversión y un sostén del consumo privado. Nos ha llamado la atención, ministro, que yendo la economía objetivamente bien, que es algo indiscutible, vemos en el empleo algunos matices que, insisto, nos han llamado la atención. Han revisado ligeramente al alza el paro que prevén para este año, el que viene y el siguiente también, y han revisado a la baja sus propios cálculos de cuánto va a crecer este año el número de ocupados. Antes calculaban que habría un incremento del 3% y ahora lo han rebajado al 2,6%, que sigue siendo un incremento, pero que es menor. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, 2 cosas. Por ejemplo, en el caso de la tasa de desempleo, la diferencia es mínima, es apenas 1 décima, y entre otras cosas se debe sobre todo a las revisiones en la población. Lo que tenemos es un aumento también en la población activa, la población que está entrando en nuestro mercado de trabajo, y esto hace pues que haya que revisar ligeramente la tasa de desempleo. Luego, con respecto a la ocupación, seguimos manteniendo una cifra similar de incremento en número de ocupados promedios al año, que están en torno al 500.000. Lo único es que tenemos un punto de partida mayor. De hecho, lo que tenemos, según esa revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, 160.000 ocupados más de los que sabíamos hace apenas una semana, ¿no? Comentar, que ya yo creo que ya lo habéis comentado varias veces en el programa, que esa revisión que hizo INE la semana pasada ha sido también muy importante para nosotros a la hora de actualizar estas previsiones. El INE señala que nuestra economía es más grande, ha crecido más y de manera más equilibrada y más responsable de lo que sabíamos hace apenas incluso una semana. Hablábamos de los ocupados. El año que viene se va a superar la barrera de los 22 millones de ocupados. Sí, nosotros esperamos efectivamente que en el año 2025 se supere la barrera de los 22 millones de ocupados, con el ritmo que le decía de un 500.000 más o menos de ocupados, de nuevos ocupados al año. Ministro, puede que en los próximos días se produzca un hecho, iba a decir histórico, tampoco tiene más, pero esto para el orgullo patrio sí que es un puntito, que la prima de riesgo francesa, ya sé por dónde va. Sí, que la prima de riesgo francesa supere a la española. Esto no había pasado nunca y bueno, el hecho de que la deuda a 10 años de Francia esté un pelín más cara que la española, que parece que vamos hacia eso, bueno, pues insisto, para el orgullo patrio, pues no está mal. ¿Esto es de mérito francés, es mérito español? ¿Qué es esto?
Bueno, yo aquí señalaría, más que el hecho, diríamos, el incidente, ¿no? O el hecho puntual de estar en una prima de riesgo parecida, que esto conlleva detrás una lectura muy profunda, muy de fondo, muy estructural, de una evolución muy positiva que se espera para la economía española, no solo en el corto, sino en el medio plazo, como decíamos, con unas previsiones muy buenas. España está siendo destino de inversiones extranjeras precisamente por un elemento de competitividad que tiene muchos matices y si quiere los comentamos, entre otros, por ejemplo, esa apuesta por las energías renovables. Es decir, la imagen con respecto a la economía española es positiva y hay más si aún le sumamos que estamos siendo responsables en materia presupuestaria, bajando nuestra deuda y bajando nuestro déficit. Y esto es lo que ha hecho que la Comisión Europea nos sitúe en el grupo de los países que son buenos alumnos, sin déficit excesivo, sin desequilibrios macroeconómicos, y los mercados lo están valorando y lo están premiando. Y en este caso nos estamos acercando a lo que se llaman las economías core, ¿no? Las economías nucleares de la zona euro. Ese buen alumno, como usted describe a España, iba a palmar un examen este jueves, que era el de la votación de la senda de estabilidad, y han pedido más tiempo para el examen, ¿no? Han decidido retrasar la tramitación parlamentaria de la senda de estabilidad porque PP, Vox y Junts iban a tumbarla. ¿Realmente ustedes creen que hay margen para que Junts, después de una negociación, vote a favor? O sea, ¿ustedes están de acuerdo? Por ejemplo, hemos escuchado a Miriam Nogueras diciendo que nos den 1/3 como mínimo del objetivo total de déficit de todo el Estado. ¿Ustedes están en eso? ¿Eso es factible? Bueno, yo creo que es importante señalar que no hay prisa en cuanto a que la votación tenga que realizarse necesariamente este jueves, y mientras que creamos que hay un espacio para el acuerdo y para la negociación, pues evidentemente es en lo que tenemos que estar, y es lo que ha señalado también la propia ministra de Hacienda. Y aquí yo creo que evidentemente el marco en el que nos podemos mover hacia adelante tiene numerosas restricciones, y una de ellas es esta restricción de responsabilidad presupuestaria hacia adelante, que nos marca también para el año que viene la vuelta de las reglas fiscales. Y aquí, de hecho, luego, por supuesto, esto hay que repartirlo entre subsectores, ¿no? Y el Estado está haciendo ya un enorme esfuerzo a la hora de dar, en esta propuesta que está sobre la mesa, mayor espacio a comunidades autónomas y a corporaciones locales para que puedan gastar el año que viene. Pero Junts pide muchísimo más. Bueno, ante el vicio de pedir, ¿no? Las negociaciones están precisamente para eso, para ser capaces de poner sobre la mesa los distintos argumentos y llegar a una posición consensuada y donde podamos encontrarnos todos cómodos y sacar adelante la propuesta. Le completo, ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. No sé si están en eso. Bueno, yo creo, de nuevo, no anticiparía el resultado de la negociación. Tenemos que ser todos prudentes y tener ese margen de discreción que hay que tener siempre en las negociaciones, ¿no? Por supuesto que siempre, en cualquier negociación, se inicia con una petición de máximos, y luego, pues evidentemente, tenemos que entrar todos en un modo también responsable, como decía, para ser capaces de sacarlo adelante. Pero políticamente, ministro, ¿no les preocupa la imagen que proyectan de un gobierno, una debilidad parlamentaria tal que tiene que andar aplazando votaciones trascendentales? Bueno, yo creo, aquí me parece que es que estamos muy acostumbrados al contexto de una mayoría absoluta, ¿no? Que puede hacer un rodillo que arrasa en cualquier tipo de votación parlamentaria. Yo que he vivido en Bruselas, en Bélgica, sé muy bien lo complicado que puede ser cuando hay una mayoría que te exige ir negociando votación a votación, y esto es la nueva normalidad que vamos a tener hacia adelante, y yo no creo que sea un signo de debilidad. Al contrario, lo que tenemos es que seguir avanzando en este proceso de negociación y de acuerdo. De hecho, lo decía esta tarde en el Senado el propio ministro de la Presidencia. Creo que eran 550 votaciones, de las cuales en torno a 515, 520 habían sido ganadas por el gobierno, ¿no? Si queremos llamarlo así. Entonces, yo creo de nuevo que hay que relativizar este tipo de mensajes y seguir trabajando. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, muchísimas gracias. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Por lo tanto, el Gobierno pone en stand-by el primer paso del proceso presupuestario, que es la votación de la senda de estabilidad, porque debe entender que sí hay margen para negociarlo con Junts. Alguna puerta abierta debe
de intuir ahí. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. El gobierno cree que la piscina de Junts tiene agua y se lanza. Bueno, yo creo que siempre que hay una oportunidad para el diálogo, el gobierno la aprovecha. Y esto es lo importante, que vemos una oportunidad para el diálogo y entonces la vamos a aprovechar, y si llegamos a un acuerdo perfecto. Se aplaza el debate y la votación de la senda y se apelotonan las preguntas. ¿Ha empezado ya la negociación? Estamos hablando, siempre estamos hablando, con todos los grupos políticos que apoyan al gobierno. ¿Qué se le está ofreciendo a Junts? Va a permitir siempre la prudencia y la discreción. ¿Hay plazo para llegar a un acuerdo? Bueno, no tenemos en este momento que tener ningún tipo de prisa si llegamos a un acuerdo. ¿Y cree de verdad el gobierno que hay margen negociador? Que no nos vamos a resignar a que los territorios, ayuntamientos y comunidades autónomas, por el simple capricho del Partido Popular de intentar boicotear al gobierno, haga que no tengan más capacidad de gasto por un importe necesario para la sanidad y la educación. Moncloa confió en un cambio de postura del PP, pero ahora lo fía todo a un Junts que reconoce contactos, pero que no lo va a poner fácil. No hem donat ni donarem mai suport a canvi de res, i sembla es comença a entendre. No vamos a dar más apoyo a cambio de nada y parece que lo empiezan a entender, dice Míriam Nogueras. La senda queda aparcada, no hay plazo para llevarla de nuevo al Congreso y Esquerra se suma con alborozo a la nueva negociación. Bienvenido sea, se abre la negociación, ahí estaremos. Ahora que entienda el PSOE que si la abre para unos, la abre para todos. Empezamos de cero. Era Gabriel Rufián, una situación con la que acaba de hacer sangre el PP en el Senado. Son ustedes campeones en mentir sin inmutarse. Este gobierno ha entrado en colapso. Porque les han dejado de lado quien es su socio preferente, el señor Puigdemont. Sean coherentes, convoquen elecciones, los españoles se lo agradecerán. El gobierno sigue insistiendo en que piensa aguantar los 3 años que quedan de legislatura, que han visto una grieta para negociar con Junts y que no la piensan malgastar. Por cierto, debió descocer mucho ayer en el PP la forma en la que la portavoz del PSOE, Esther Peña, se refirió a Feijóo. Lo hizo así. El señor Feijóo se ha convertido en ese cuñado cenizo, tristón, con un punto de amargura que cada vez que te ve dice que la vida da asco, ¿verdad? Bueno, pues hoy Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP, lo ha cogido y ha contestado así. Un gobierno cenizo, un gobierno tristón y con un punto de amargura ha decidido que la vida da asco y que mejor retirar la senda de estabilidad para no perder otra votación más. Fernando Garea, análisis de la decisión del gobierno, del mensaje que proyecta y del escenario que se abre con ella. Pues mira, partimos de una noticia muy mala para el gobierno, ya la hemos comentado todos estos días, que era una votación que iba a perder y la pérdida de apoyo en el Parlamento. Pero yo creo que esta mala noticia se le puede convertir en una muy buena noticia al gobierno. Es decir, Pedro Sánchez es especialista en varias cosas, entre ellas uno, dar giros inesperados que le salen bien y que terminan rompiendo el tablero y las piezas se le recolocan bien, y además, utilizando una palabra que ha utilizado José Coello, ver las grietas bien para meterse por ellas. Y yo creo que tiene una oportunidad contra todo pronóstico, y cuando muchos pensaban que estaba poco menos que muerto, que no había presupuestos, que habría adelanto electoral, yo creo que tiene una buena oportunidad para salvar no solo la senda de gasto, sino los presupuestos y quizá la legislatura si consiguiera sacar esos presupuestos. Porque han cambiado algunas cosas. Primero, Junts ha aceptado negociar, cosa que hasta ahora no. Gracias a, primero, el gobierno ha rectificado, aunque parezca ya una redundancia, ha rectificado porque hasta ahora decía que no iba a cambiar esa cifra de la senda de déficit y ahora la cambia. De hecho, hay algunos en el gobierno que dicen, ¿y por qué no se ha hecho antes esto, negociar y no aprobar las mismas, que era imposible que no fueran a salir? Y además ha puesto en marcha los dados de algunos de los compromisos que estaban aparcados de los acuerdos con Junts del gobierno y que, como digo, tenía que desbloquear. Uno, la inmigración. No me extrañaría que hubiera noticias sobre eso en las próximas semanas, sobre la cesión de competencias. Desde luego tenemos ya noticias sobre 2 comisiones parlamentarias de investigación que se pactaron en la investidura y que estaban bloqueadas, y esta semana, curiosamente esta semana, se han desbloqueado. Hoy hemos conocido que el ministro de Asuntos Exteriores ha mandado una carta a la presidenta del Parlamento Europeo para recordarle por tercera vez el tema del uso de las lenguas cooficiales en las instituciones. Es decir, hay algunos movimientos por parte del gobierno precisamente para esa seducción. No va a ser fácil, porque todavía hay 2 cosas de las que le irritan a Puigdemont que obviamente no se han solucionado. Una de ellas, desde luego, no, y es uno, que Illa es presidente de la Generalitat y Junts no,
Y en segundo lugar, la aplicación de la ley de amnistía, que salvo que haya algún movimiento del gobierno, no es fácil que lo pueda desatascar el gobierno. Pero creo que el escenario ha pasado del negro, al menos al gris para el gobierno, con opciones de llegar al blanco si esa negociación, que insisto, Junts ya ha aceptado, ha puesto incluso algunas de las cifras, esto de 1/3 del déficit. En principio el gobierno, María Jesús Montero, dice que eso no es posible, pero claro, también nos dijo que no era posible el concierto ni la ley de amnistía, etcétera, etcétera, y por tanto pongamos con pinzas esa negativa, pero yo creo que están intensamente negociando. Ha conseguido el gobierno otra cosa interesante que ya le había propuesto a Junts, que es retrasar todas las fechas para después del Congreso de Junts. Si hacemos los cálculos, la negociación, llevar la nueva senda al Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobarlo en Consejo de Ministros, llevarlo al Congreso, todo eso se nos vaya el mes de noviembre, justo después de ese Congreso. Valentina Martínez Ferro. A mí me parece que tenemos un escenario complicado. Me encantaría verlo tan positivo como lo ha positivo visto. Para los que sí. Bueno, para otros es muy negativo. No, lo sorprendente es que para el gobierno todo esto empezó hace escasas semanas diciendo que podíamos, que no sacar los presupuestos no era un drama. Fue lo que dijo el ministro Puente y evidentemente lo es. Por eso están intentando esa negociación. Si parte de lo que no se entiende es esta cerrazón en intentar dar la impresión de que es bueno no llegar a acuerdos, ¿no? Y no llegar a acuerdos en el seno de la soberanía popular nacional, que es el Congreso, ¿no? Y bueno, es que todo esto, ¿cómo empezó? El techo de gasto se tenía que esta sería la cuarta votación que perdería el gobierno, ¿no? Las dos primeras eran las que se tenían que hacer en el Senado, se cambió la ley para tener que hacer esta votación en el Congreso, se perdió la tercera votación en el Congreso y se iba a presentar y se ha tenido que retirar. Y creo que esto, también ligándolo con lo que ha dicho el ministro Cuerpo y esa cosa tan hiperinflada de lo bien que va la economía española, yo creo que choca mucho también con la realidad primero, la realidad de la microeconomía, la realidad que se vive en la calle. Hoy hemos conocido, además de todos estos datos, que el salario medio de los españoles es de 14.000 euros. Entonces hay algo que choca mucho con bendición maravillosa que tiene la economía española, que va tan bien, con un problema de vivienda juvenil brutal, con un problema, somos el país de la Unión Europea que tiene mayor paro todavía hoy. Y bueno, esta forma de sacar pecho tan lozana que tenemos. Y todo esto unido a una incertidumbre política muy fuerte de un gobierno que todavía no es capaz de sacar los presupuestos. Ojalá sea verdad que los vaya a sacar. Y digo ojalá sea verdad, pero también es verdad que los saca con un chantaje en el medio. Es una forma de negociación política inédita que estamos viendo esta legislatura, que es que todo pasa por, en el último momento, una negociación siempre al filo de lo imposible y siempre con ese filo de lo imposible mirando de reojo fuera de España, ¿no? A Suiza, a Charleroi, a donde está Puigdemont, para ver cómo reacciona. Y una vez cerrado con Junts, vamos a ver cómo reacciona Esquerra, ¿no? Me parece que se haga como se haga, la legislatura es complicadísima. Salario medio es de 26.000 euros. No, salario más frecuente. El más frecuente, es el de 14.000. claro. Pero es que está mal. Salario medio. Pero el más frecuente es de 14. Sí. Y el medio, lo que pasa es que lo sube la cantidad de salarios hiperaltos que hay. Por lo tanto, sí, el salario medio es 26.000. Eso. Pero el más frecuente en España es de 14.000. Vale. O sea, que hay más españoles que cobran 14.000 que 26.000. Eso desde luego. Pues ya está. Sí, sí. Bueno, bien, que estamos de acuerdo, ya está. Palomera, venga. A ver, yo empiezo por decirle a Valentina que en una democracia parlamentaria, y más cuando no hay mayoría absoluta en el Congreso, el diálogo no puede ser sinónimo de chantaje ni el acuerdo de claudicación o de traición, que son los términos en los que el Partido Popular se refiere siempre que hay una negociación en el ámbito parlamentario que no tiene que ver con ellos, estrictamente. Yo como Garea creo que si el gobierno no pensara que hay agua en la piscina, hoy no hubiera retirado la senda de estabilidad y el techo de gasto para someterse a otro revolcón parlamentario. Creo que efectivamente se está negociando, que aunque el domingo o el sábado, después de la reunión que mantuvo Santos Cerdá en Bruselas, en Suiza fue,
con Puigdemont se transmitió que no había habido avances y que se mantenía el bloqueo y que había mucho pesimismo, sí que sirvió esa reunión para empezar a hablar nuevamente, y de ahí la decisión de hoy, lunes. Pero dicho esto, creo que el foco vuelve a donde debió de estar desde el principio, es decir, y esto seguramente te va a gustar. El Partido Socialista y el Gobierno no pueden hacer responsables al Partido Popular de que no haya presupuestos en el caso de que no los hubiera. Es verdad que si cae esta senda de estabilidad, si hubiera caído esta senda de estabilidad y el techo de gasto, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, gobernados por el PP también, tendrían 12.000 millones de euros menos en el ejercicio 25 y 26 para servicios sociales, para dependencia, para sanidad, para educación. Pero es cierto que donde tiene que buscar el apoyo el Gobierno es en los socios que hicieron posible la investidura, y que los responsables no pueden ser los dirigentes del Partido Popular en el caso de que no hubiera presupuestos el año que viene. De todas formas, efectivamente, cada vez que un Gobierno no consigue sacar adelante los presupuestos y tiene que prorrogar, se entiende que es un fracaso político, ¿no?, del Gobierno que en ese momento está en activo. Pero en los últimos 10 años ha habido 6 prórrogas de presupuestos generales del Estado. Y este Gobierno, además, cuenta con una ventaja, que son los fondos europeos. Pero déjame que te diga que la mayoría de las prórrogas han sido porque había años electorales o en otros casos gobiernos en funciones porque hubo repetición. Yo coincido contigo y vamos, creo que no debemos dedicar mucho tiempo a esa propaganda del gobierno de que es el PP el culpable de que no salga la senda de gasto. Yo creo que esos son fuegos artificiales para distraer y para que el PP se coma su parte. Claro, es curioso, de la misma manera, es muy curioso políticamente esto de que el gobierno negocie con sus socios, les ofrezca contrapartidas, y cuando no hace pie en la piscina porque se queda sin apoyo, entonces el gobierno va corriendo al PP, no para pedirle negociar o propuestas, sino para que voten lo que ya ha presentado el gobierno. Quiero decir, yo creo que ahí quien tiene que asumir el coste de esos 11.000, por cierto va cambiando la cifra, pero bueno, de esos miles de millones que perderían las comunidades y los ayuntamientos, tiene que ser el gobierno por no ser capaz de armar una mayoría suficiente como para sacarlos adelante. Dicho eso, insisto, yo creo que viene una negociación que va a ser muy difícil, como todas las que hace el gobierno con Junts, primero por las cosas que pide, segundo por lo imprevisible que es Junts, e insisto, porque no tienen amnistía y porque ella es presidente de la Generalitat, eso no ha cambiado, pero creo que tienen una grieta abierta, insisto, para salvar la legislatura, porque esto es ir muy lejos. Quizá, si saca estos presupuestos puede llegar hasta 26, 27 fácilmente. Quizá en esa clave se pueden interpretar los gestos que ha hecho hoy el Partido Socialista a sus socios parlamentarios en el Congreso. Ha aceptado tramitar una iniciativa del PNV para configurar, cambiar el funcionamiento del CNI y reactiva, como nos decía Fernando, las comisiones de investigación, 2 que los socialistas pactaron con los independentistas en verano del año pasado y que estaban bloqueadas. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Justo el mismo día en el que el Gobierno aplaza la votación de la senda de estabilidad por falta de apoyos, el PSOE da pasos para recuperarlos. Esta misma tarde el Congreso ha dado luz verde a tramitar una proposición de ley del PNV para reforzar el control judicial del CNI. Es una vieja aspiración de los jeltzales que hace 2 años vieron como el PSOE la rechazaba, y hoy el PSOE ha votado a favor de tramitarla porque dicen hay que adaptarse. Isaura Leal. Que el lapso del tiempo transcurrido, los cambios producidos, el entorno geoestratégico y tecnológico hacen que pueda resultar razonable esa Pero dinámica. a nadie se le escapa que es justo ahora, en un momento en el que el Gobierno más necesita estos apoyos, cuando cambia su postura. Aitor Esteban reconoce ese cambio por el actual momento político. Creo que sí, sin embargo pesa el momento, ¿no? El momento político elegido, y luego porque además es que es así, es que el presidente de Gobierno se comprometió a presentar un proyecto de ley que modificara esta regulación del CNI, y sin embargo no lo ha hecho. Pero no ha sido este el único gesto del Gobierno hacia los socios. Hoy mismo, tras 8 meses paralizadas, se han retomado las actividades de las comisiones de investigación por Pegasus y por los atentados del 17 de agosto de 2017. 2 comisiones pactadas con Esquerra y con Junts y relanzadas ahora. Patxi López lo justificaba así. Las convocamos cuando se vislumbra la posibilidad del acuerdo y que puedan empezar a ponerse en marcha con un plan de trabajo, con las comparecencias. Justo, Aimar, en un momento en el que, como nos dicen algunos diputados, socios del Ejecutivo, nada es casualidad, y menos en política. Gracias, Josué. Donde la falta de acuerdo para sacar adelante los presupuestos está amenazando con llevar al país a al borde de una crisis política profunda, es en Portugal.
Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Si el gobierno portugués en minoría necesita apoyos para aprobar sus cuentas si quiere evitar elecciones o un año de mucha inestabilidad. Su socio más probable hoy por hoy es el Partido Socialista, pero estos advierten. Solo no habrá presupuesto si el gobierno no quiere, si el gobierno no entiende que sin mayoría absoluta debe ceder ante el Partido Socialista, ha dicho hace unas horas su líder Pedro Nuno Santos. Respondía así a Luís Montenegro. Somos conscientes de que los duodécimos no son una solución, había dicho la víspera el primer ministro, que prácticamente descarta recurrir a la forma de duodécimos, que son unos presupuestos mensuales. Pero nadie ha sido más tajante que Rebelo de Sousa, el presidente de la República, que en las últimas semanas se mostraba confiado de que las cuentas saldrían adelante, pero que ahora mete presión a los partidos. Si no hay presupuestos, habrá una crisis política y económica, ha dicho a los medios. Por pura coherencia política, Rebelo de Sousa debería llamar a elecciones si no se aprueban las cuentas, como ya hizo en 2021 con el gobierno en minoría de Antonio Costa. No es claro al respecto, pero la cuestión es si a alguien le compensan otras legislativas. Claramente los portugueses no las quieren y culparán a quien perciban como causante de provocarlas. De ahí la batalla por la narrativa que ahora se está librando. El gobierno se reunirá el viernes con los socialistas que exigen a Montenegro renunciar a bajadas del IRPF y del impuesto de sociedades por considerarlas caras e injustas. El gobierno no quiere rechazar sus medidas bandera y por su parte la extrema derecha Chega está desorientada y tras autoexcluirse de las negociaciones ahora intenta aprovechar la confusión. 11 menos 20 de la noche, 10 menos 20 en Canarias. Tenemos una noticia realmente es muy llamativa. Alvise Pérez, eurodiputado, cobró 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas. Lo cobró durante la campaña electoral. Esto es lo que dice el empresario de criptomonedas. Se lo ha dicho a la Fiscalía General del Estado, ni más ni menos. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Escrito presentado esta misma semana a la Fiscalía General del Estado por el fundador de Madeira Invest Club, la empresa de inversión vinculada al Alvise Pérez. En el escrito avanzado por el diario.es y que confirma al ser la Fiscalía, el empresario Álvaro Rosillo denuncia que entregó 100.000 euros en metálico el pasado 27 de mayo, unos días antes de las europeas, al agitador y ahora eurodiputado. La denuncia va acompañada de diversa documentación, así como supuestas conversaciones con Alvise que demostrarán la relación y los pagos. La empresa Madeira Invest Club cerró sus oficinas la semana pasada, dejando a cientos de afectados. Según confirman fuentes fiscales a la cadena SER, el escrito del empresario aún no ha sido analizado en profundidad por el Ministerio Público, que procederá en breve a asignarlo a un fiscal para que proceda a su investigación. Campos, gracias, buenas noches. Buenas noches. Hoy ha roto su silencio José Luis Rodríguez Zapatero, que se había mantenido en un segundo plano fuera de las cámaras, de los micrófonos, desde las elecciones en Venezuela de este verano, cosa que le ha provocado críticas muy duras. Y esta tarde-noche Zapatero, presentando su libro sobre los 20 años que se cumplen del inicio de su presidencia, ha reconocido que actuó de mediador o de facilitador para permitir la salida de Edmundo González de Venezuela. Participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Y ante las críticas muy duras de quienes le reprochan que no haya criticado la actitud del chavismo y que no haya reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, Zapatero contesta así. En efecto que he participado en esa tarea, pero que esa tarea, para que sea útil ahora y en el futuro y en el pasado, exige la discreción. Yo sé que esto me comporta muchas críticas, las acepto como demócrata, pero es mi punto de vista, es mi compromiso, es mi tarea. Y ha planteado la necesidad de seguir manteniéndose como una persona que tiene capacidad de interlocución en un terreno muy delicado como es Venezuela. Y por eso ha defendido el no pronunciarse, no criticar. Yo os planteo, ¿es legítimo evitar criticar a Maduro si eso supone preservar la posición de interlocutor válido en un campo de minas como es la diplomacia desde y hacia Venezuela? Palomera, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, yo empiezo por decir que Zapatero es un expresidente de gobierno que no insulta a quienes le insultan, que es generalmente muy respetuoso y que se mueve en los términos de la conversación pública
de una manera bastante correcta para lo que escuchamos habitualmente a otros expresidentes de gobierno. Dicho esto, comparto con ello que quienes ejercen la labor de mediadores en un conflicto como el que en este momento ocupa Venezuela tienen que mantener la prudencia y la discreción para no entorpecer cualquiera que esté siendo la negociación. Pero hay un déficit en el caso de Zapatero, que yo creo que es su vinculación desde hace años al régimen de Maduro. Es decir, Zapatero no ha sido mediador después de las elecciones de Venezuela porque alguien le haya designado mediador en un conflicto que se hacía muy necesario encontrar una posición común, sino que siempre y desde hace muchos años se le ha situado política y se le ha situado como colaborador del régimen de Maduro. Bien, es verdad que él siempre dice, sostiene, y además la oposición venezolana lo reconoce así, que gracias a la mediación que él ha ejercido en otras ocasiones con el régimen de Maduro, varios opositores han salido de prisión. Es decir, que presos políticos han salido de las cárceles gracias a la mediación que hizo Zapatero. Pero su vinculación desde hace tantos años, desde mi punto de vista, hace que su argumento se caiga por su propio peso. Es decir, compartiendo la discreción que tiene que tener cualquier fundación o cualquier expolítico que se dedique a las labores de mediación, creo que en su caso esa mediación tiene un manto de sospecha por los años que lleva trabajando para el régimen de Maduro. Valentina. A mí me parece que independientemente de la facilidad... Perdóname, sí. Valentina. Yo sí he echado de menos que estas explicaciones que ha querido él hoy dar las hubiera dado mucho antes. Sí, sin duda. Pero además de esto, él ha reconocido evidentemente su tarea de facilitador para traer a Edmundo, pero a mí me parece que lo importante de verdad de Zapatero es que él fue allí como observador de esas elecciones. El gobierno de España, la Unión Europea, ¿no? Borrell desde la Unión Europea, prácticamente todos los países de América Latina, desde luego Colombia, México, Chile, de la izquierda latinoamericana, lo único que han pedido es una cosa, que es la presentación de las actas. Y hay una persona que se llama Zapatero que ha visto esas actas, o debería haberlas visto, porque si no, ¿qué observas en unas elecciones? Entonces, insisto en que lo que hay que preguntarle a Zapatero, lo que hay que pedirle al presidente Zapatero es que nos cuente si de verdad, porque para eso sirve la observación electoral, para ser capaz de dar fe donde no se puede poner fe. La oposición ha presentado el 80% de esas actas electorales, con el código QR, con todo esto. Seguimos diciendo, y la pelea sobre si Edmundo González eso no es el presidente, y aquí nos hemos metido en la cosa patria de si hay que reconocerlo o no hay que reconocerle, pero el que tiene la clave de eso, independientemente de si considera Maduro, si eso lo quiere hacer con discreción o no, la cosa no es hacer, que con discreción nos traigamos a todos los prisioneros políticos, que son más de 2.000 desde el día de las elecciones. No podés sacar Zapatero a 2.000 personas de la cárcel. Y entonces sacamos a unos sí, a otros no. Y por cierto, de los 2 españoles que tenemos retenidos desde el día en el que una ministra del gobierno llamó dictadura a Venezuela, nadie pregunta absolutamente nada. Supongo que también en pos de esa discreción. Pero me parece que de verdad lo que hay que pedirle a Zapatero una y otra vez, y no claro, es que hablar de democracias y derechos, que es como se llama su libro, cuando ha ido a observar unas elecciones como las de Venezuela y no ha sido capaz de hablar de las actas, que son lo que pide todo el mundo, el gobierno de España y el gobierno de la Unión Europea, pues me parece francamente tremendo por su parte. A mí no me parece un tema fácil la respuesta, porque quien media en cualquier conflicto, y este lo es, siempre corre el riesgo de que se considere que tiene más un pie en un lado o en el otro lado, o que tiene que mantener determinada posición, de todas precisamente para no poner en peligro esa posición. Ahora bien, creo que el propio Zapatero en sus declaraciones ha reconocido, y a eso me acojo, el que precisamente por esa discreción que él cree que tiene que llevar está sometido a la crítica, y yo creo que hay que hacérsela. La primera crítica que hay que hacerle es si es conveniente que eso lo haga un expresidente del gobierno.
Quito el ex porque tiene tratamiento de presidente de gobierno. 2, creo que la pregunta no tiene que ser si tiene que hacer esa mediación, sino también si es eficaz la mediación que está haciendo. Sí, pero creo que es importante que pensemos si es eficaz lo que está haciendo. Porque si no recuerdo mal, él lleva aproximadamente unos 10 años haciendo esa labor. Desde 2015. Bien. 9 años en Venezuela y además con unas conversaciones que hubo en República Dominicana, etcétera, involucrado en el tema. Y claro, la respuesta siempre de su entorno es, ya, pero ha conseguido liberar a algunos presos políticos. Y yo lo que digo es, pero es que lo que debería hacer como mediador no es liberar a unos presos políticos, sino que no haya presos políticos. Ayudar a la transición a la democracia. Sino que no haya presos políticos. Respecto a las elecciones, y siguiendo lo que tú dices, que tienes razón respecto a las actas, pero yo lo amplío. Nos hemos incorporado, generalmente los medios, generalizando, al tema del fraude electoral en Venezuela ya en el momento del recuento, y no es correcto. Antes hubo una candidata a la que se inhabilitó, nadie sabe por qué. Hubo un montón. Luego hubo otra candidata que se inhabilitó, tampoco sabe por qué. Y había algunas limitaciones para hacer campaña electoral, y fraude electoral no solo es hacer mal el recuento, sino también evitar eso, que por ejemplo a Edmundo González se le impedía montar en avión. Y en un país como Venezuela tenía que cruzarse en coche o en tren a través de Venezuela. Y luego les prohibieron y les... Entonces, volviendo al tema de Zapatero, yo creo que su labor tendría que ser evitar eso, y lo que hay que preguntarse, insisto, no es si lo debe hacer, puesto que lleva ya 9 años haciéndolo, sino si es eficaz, que él sigue siendo mediador, puesto que solo ha conseguido, igual es muy importante y le ha costado mucho trabajo, pero se ha conseguido liberar a unos cuantos presos políticos, pero no evitar que los haya. Pero es que es decir, el que Edmundo González esté en España está muy bien porque está a salvo. Que no está muy bien, que donde tiene que estar es en Venezuela. Pero déjame que termine la frase. Está bien porque no le van a matar. Lo más gracioso de todo es que no estáis en desacuerdo. Pero a continuación hay que decir, lo ideal sería que estuviera preparándose para tomar posesión si es que no se presentan las actas, y por tanto tomar posesión como presidente. Luego, insisto, ¿esa mediación de Zapatero es eficaz o no? No lo es. Evidentemente no lo es. Pues esa creo es la pregunta. Pero no solamente es que no es eficaz, es que es casi maquiavélica. Porque... Sí, perdón. Ya te has venido arriba, Valentina. Te has venido arriba. Vamos a ver, en el momento en el que, en lugar de, estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español y de un país que está denunciado por Naciones Unidas, donde está hoy el presidente Sánchez, hablando de transparencia y con su manual de buen gobierno, hablando de democracia y de derechos humanos y de la importancia de la transparencia. Te digo que venimos de estar en China hace unas semanas, efectivamente, y nadie ha dicho nada. De China, ni el de Arabia Saudí. Bueno, pero decir, Naciones Unidas, nos ponemos estupendos. Naciones Unidas ha condenado al régimen ha denunciado al régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. Y todos sabemos porque Edmundo, claro, si nos podemos, evidentemente estamos hablando de Arabia Saudí. Y estamos hablando de Venezuela, concretamente, en donde, insisto, tenemos 2 españoles detenidos, desde de los que nadie dice una sola palabra. Supongo que porque, nos preocupa muchísimo la discreción, pero claro, de la misma manera que hemos sacado al mundo, pues también, y 16 españoles venezolanos con nacionalidad española que también están detenidos en la cárcel sin que nuestros servicios consulares puedan prestarles asistencia. En fin, o sea, que haya que justificar esto de una manera tan fuerte y que no se vea tan claro que la intermediación que ha hecho el presidente Zapatero no solamente no ha servido, sino que es mala, porque lo que se está intentando hacer es la pervivencia del régimen, porque es lo que ha conseguido durante estos 15 años. Entonces, al que ha sacado de allí es a la única persona que podría... Valentina, Zapatero hacía este papel ya... incluso cuando había un gobierno del Partido Popular, que a Mariano Rajoy le parecía muy bien. Pero nunca ha habido elecciones. No solamente le parecía muy bien, sino que tenía información puntual de todo lo que hacía Entonces, como Zapatero. Lo hacía en ese momento, tenemos que seguir diciendo que está bien hecho. Dicho, ha sido mala porque trabaja para perpetuar el régimen. Hombre, es una afirmación que yo no me atrevería a sostener públicamente. Que trabaja para perpetuar el régimen de Maduro. Lo que digo es que hasta ahora, desde luego, la eficacia que ha tenido su injerencia y su mediación es que Maduro continúe allí, incluida en estas elecciones, que ha ganado la oposición, la gente votando, con votación en urna, teniendo esas urnas y habiendo observado esas elecciones,
lo que ha hecho el presidente Zapatero no es decir en ningún momento, nunca, hoy ha sido el primer día, después de, ¿cuántos meses llevamos después de las elecciones? 2 meses. 2 meses. El primer día que ha hablado, y lo que ha dicho es que ha facilitado la salida de quien ha ganado las elecciones. Tampoco hay que olvidar que él ha tenido un papel importante nada en el llamado Grupo de Puebla. Además, hasta antes de ayer ese Grupo de Puebla mantenía una posición, no sé si de apoyo, pero sí al menos de relación. Pero ahí han cambiado todos menos él. A ver, Garea, hoy hemos conocido la composición del nuevo equipo directo de Pedro Sánchez en la Moncloa. Son perfiles jóvenes, son perfiles que vienen de la academia, son perfiles más técnicos que lo que había hasta ahora, que eran perfiles profundamente políticos. Y hoy los analistas habéis destacado... pierde peso el PSOE, gana más la técnica de la academia en el entorno directo, en el corazón de la Moncloa, en el entorno del presidente. Bueno, no sé si esto requiere más un análisis psicológico que político, o la mezcla de los dos. Hay que tener en cuenta que quienes estaban situados en la primera línea del gabinete del presidente, que para que se entienda son con los que despacha todos los días y trabaja juntamente en la Moncloa, aunque Pedro Sánchez luego no tiene una relación jerárquica con los miembros del gobierno, sino que la tiene él directamente, pero tenían un papel importante 2 destacados pata negra del Partido Socialista, como son Óscar López, ahora ministro, y Antonio Hernando, desde mañana secretario de Estado. Salen de la Moncloa. Tenía, un equipo que era casi aparato de partido, aunque luego en otros escalones sí que tenía el otro perfil. Y de pronto cambia, asume el rol de jefe de gabinete Diego Rubio, y coloca a personas, algunos estaban y otros se incorporan ahora, que si miras el currículum es casi calcado. Profesores universitarios, muchos de ellos doctores, relaciones con universidades en el extranjero, es decir, más teóricos que ejecutores y desde luego independientes, cuya actividad reconocida y valorada no es tanto en la política, como en el mundo de la teoría, de la sociología, de la politología, etcétera. Parece un cambio notable que viene además del otro cambio anterior, porque hay que recordar que empezó en Moncloa con Redondo, con Iván Redondo, que a su vez era un perfil distinto a estos dos. Quizás se parece más al de ahora, pero son distintos. Él era, un asalariado, si se permite, porque venía de trabajar con el Partido Popular y de pronto entró en Moncloa. Es decir, me parece curioso el que alguien haga estos cambios tan importantes en cuál es su entorno, que insisto, sus personas de más confianza, que por cierto, sigue sin haber paridad en absoluto. Se ha incorporado alguna mujer, pero en los escalones, más próximos a él, no hay paridad, pero ni de lejos. Solo notaría, es que nunca ha habido una jefa de gabinete, una directora de gabinete mujer de ninguno de los presidentes que hemos tenido. Sí, al principio de la democracia. Con Suárez. Carmen Díez de Rivera. Sí, bueno, efectivamente, pero en la estructura de Moncloa de ese momento era... llamarlo jefe de gabinete sí era un poco distinto a la Moncloa de hoy. Por cierto, Valentina, tú fuiste jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno Rajoy. ¿Qué hace la jefa de gabinete del jefe de gabinete? Pero eso es efectivamente esto tuvo lo que era Antonio Hernando hasta hace 3 días. Y lo ha tenido, el jefe era jefe de gabinete. Era número 2. Adjunto. Era adjunto al jefe de gabinete. Que es como si la jefa de gabinete del jefe de gabinete, la jefa de gabinete, la primera jefa de gabinete del jefe de gabinete, siendo Óscar, era Sonia Sánchez. Pues eso era yo. Pero y ahora, después fue Antonio Hernando. No. Antonio Hernando entra en Moncloa a los 2 meses que entrase Óscar López en el Congreso de Valencia. La razón... Porque antes fue Llanos Castellanos. Efectivamente. Bueno, Llanos Castellanos duró exactamente 15 días, sí. 6 meses. 15 días. No, 6 meses, no, 15 días. Pero esto tiene una razón en hacer análisis muy sesudos sobre la composición del nuevo gabinete de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que el gabinete de Pedro Sánchez o el entorno de Pedro Sánchez siempre ha sido Pedro Sánchez, a mí me parece que es un poco baldío. Quiero decir, me da igual que sean millennials, que licenciados, que investigadores, que máster en Oxford, ahí la última palabra
sea político o sea técnico, el gabinete siempre lo ha tenido. ¿Pero tú no crees que le ayudan a pensar? Presidente del gobierno, perdona. ¿No crees que le ayudan a pensar? Bueno, claro, hombre, no Pues van a no estar es lo allí de mismo que brazos te ayuda a cruzados. No, por van a eso. estar allí de brazos cruzados. En todo estrategias, caso, claro, la estrategia en todo se hace entre caso, todos. bueno, es que yo creo que los discursos no los hacía el jefe de gabinete, al menos no todos los discursos. Para eso están otros equipos. Hay un y yo departamento creo específico de discurso que dirige Jesús Perea. ¿no? ¿Cómo? Jesús Perea, que dirige un departamento específico de discurso entre la Moncloa, que son quienes escriben estos. En todo caso, yo creo discursos. que el peso político o la conexión política con Óscar López y con Antonio Hernando no se ha perdido ni se va a perder. O sea, Cambia. Bueno, yo creo que no. Efectivamente, perdóname, yo apuntan. creo que no ha Pilar cambiado. Sánchez Acera era la jefa de gabinete de ¿quién Óscar habíamos López. dicho? Antes, José Santos. Llanos Castellanos. A Llanos Castellanos le sustituye Pilar Sánchez Acera. Sí. Bueno, que nos estamos metiendo aquí en un punto de cafetero extremo, pero esto bien. a los oyentes les interesa nada. Bien, o sea, que no pero saben ni de quién yo sí que estamos quiero que me hablando. cuentes qué hace la jefa de gabinete del jefe de gabinete del presidente del gobierno. Mira, el jefe de gabinete del presidente del gobierno tiene rango de secretario de Estado. Entonces, el primer secretario de Estado, de hecho. Por lo tanto, todos el jefe de los gabinete del presidente. Sí, el director de gabinete del presidente del gobierno. El rango es secretario de Estado. Y por tanto, como todos los secretarios de Estado, tiene derecho, lo dice los reales decretos, ¿no?, a un jefe de gabinete y 3 personas en el gabinete del secretario de Estado. Y esto es lo mismo que se replica en la estructura de Moncloa. En nuestra época, claro, cuando nosotros llegamos a Moncloa era el año 2011, a finales, todo era diciembre, y llegamos en el año 12, pues claro, la austeridad se la aplicó primero el gobierno, con lo cual la restricción enorme que hubo en Moncloa hizo que hubiese solamente 2 directores generales y no había más jefes de gabinete. Entonces, las labores del jefe de gabinete, del director del gabinete del presidente, en realidad es la coordinación de todo la estructura de presidencia que depende del jefe de gabinete y que no necesariamente pasa por la parte más política, ¿no? Tienes atención al ciudadano, tienes luego hay una parte que lleva presidencia, el Ministerio de Presidencia. Y lo que haces es coordinar prácticamente la labor de todo el gabinete del presidente. Pues aclarado queda. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues ya entrados en otoño tenemos que pensar en ropa para la lluvia, pero no en todo el país. Sí que habrá un aumento de nubes, pero de momento solo esperamos lluvia significativa en Galicia, especialmente en la provincia de Pontevedra y en sus Rías Baixas, también en Ourense. A medida que avance la jornada, algunos chubascos o lluvia débil más aislada en Castilla y León, así como en el norte de Extremadura y Asturias. De hecho, lo que mañana va a ganar más significancia va a ser el viento, ya que va a soplar fuerte en estos sitios que hemos dicho, pero se irá extendiendo ya sobre todo el jueves a la mayor parte del país, viento de poniente y del suroeste, que va a hacer que las temperaturas se mantengan, suban en el Cantábrico, máximas cercanas a los 30 grados, y en el Mediterráneo todavía subirán más, en algunos casos podríamos superar los 30. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Esta noche a las 11:30, 10:30 en Canarias con Manu Carreño en Larguero. Carreño, muy buenas. Hola, Aimar, ¿qué tal? ¿Con qué vamos? Pues con polémica. Ha empezado la 7ª jornada de Liga. Adiós. Ha ganado el Sevilla 2-1 al Valladolid. ¿Quién ha dicho adiós? Adiós, a quien sea, adiós. Carbó. Ah, vale. Sí. Ya ha ganado el Sevilla 2-1 al Valladolid. Han empatado a 0 Valencia y Osasuna. Y acaba de terminar el Real Madrid 3 con polémica, como digo, a la vez 2. Ganaba 3-0 el Real Madrid hasta el minuto 80, ha marcado el Alavés en el 86 el 3-1, ha marcado en el 87 el 3-2 y ha podido incluso marcar el 3-3, pero la polémica ha venido por el arbitraje. Ha habido un rodillazo clarísimo de Endrick a un rival en los últimos minutos. El árbitro ha sacado amarilla, era de roja clarísima, y el VAR no le ha llamado al árbitro. Se ha echado la mano al pinganillo, pero ha dicho amarilla y amarilla. Es una agresión de roja muy clara, lo ha dicho Iturralde González. Y Vinicius, que tenía una amarilla Vinicius, cuando le han retirado del terreno de juego se ha ido riéndose del árbitro porque ha visto que añadía 6 minutos y se ha mofado del árbitro. Podía haber sido la segunda amarilla con el derbi contra el Atlético el domingo. Luego te escuchamos, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. En la cadena SER, hora 25.
Aimar Bretos. Y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo, a los que queremos actualizarles en qué punto está la negociación para la reducción de la jornada laboral. En principio, el gobierno, su idea era que ya este año se pasara de 40 horas semanales de trabajo a 38 horas y media. Esta noche, las partes en la negociación han difundido que el gobierno se planteaba dejar esa reducción de la jornada laboral para el año que viene y facilitar así que la patronal entre en el acuerdo. Pero el Ministerio de Trabajo está difundiendo esta noche que no, que su idea sigue siendo hacerlo este año. Y que en todo caso en algunos sectores quizá el año que viene. Estefanía Salvatierra, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Para entenderlo basta un ejemplo. Vamos a poner el caso del sector de la construcción, que tenga un convenio, por ejemplo, que venza el 30 de marzo de 2025 a 40 horas semanales. Se va a estudiar convenio a convenio y sector a sector la opción de permitir que estos convenios colectivos apliquen la reducción de la jornada laboral a partir de su vencimiento, cuando dejen de estar en vigor. El gobierno matiza que de manera generalizada no se va a retrasar la entrada en vigor de esta medida, pero sí aplicarlo de manera paulatina. Esta es una de las medidas de flexibilidad que Trabajo ya ofreció en julio a los agentes sociales con la intención de sumar al acuerdo a la patronal, porque el objetivo es que la negociación que comenzó en enero concluya con un acuerdo tripartito entre el gobierno, la patronal y los sindicatos. Las negociaciones están agotadas, decían hoy los sindicatos, que no esperaban nada del encuentro de esta tarde, lo comparaban con el día de la marmota. Todo esto a 2 días de que las organizaciones sindicales se planten en la puerta de las sedes de la patronal como medida de presión para que los empresarios se sumen al acuerdo. El gobierno no va a dar la batalla por perdida y el próximo 11 de octubre ha vuelto a citar a los agentes sociales con el fin de alcanzar el acuerdo tripartito. 11 de octubre, pero eso es dentro de 2 semanas. Algo más de 2 semanas, sí. Joder. Estefanía, gracias, buenas noches. A vosotros. Unai Sordo, secretario general de Comisiones, muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Aclárenos, señor Sordo, exactamente qué le cuenta su gente que estaba ahí dentro, cuál ha sido la última propuesta del gobierno, porque sí parecía que se abrían a retrasarlo esto un poco, ahora se matizan. ¿A ustedes qué les han dicho? Yo no entraría en demasiadas especulaciones con este tipo de cuestiones cuando está por resolver la principal incógnita de esta negociación, y es si de verdad COE considera que hay que negociar y reducir por ley la jornada de trabajo. Porque es que las posiciones de COE siguen siendo que la jornada laboral solo se debe abordar desde la negociación colectiva, desde los convenios colectivos. Claro, si este es el planteamiento, es evidente que imposibilita cualquier acuerdo. Y si hay imposibilidad de firmar un acuerdo tripartito, evidentemente todo este tipo de cuestiones son meras especulaciones. Los convenios en general pierden su vigencia a un 31 de diciembre de cada uno de los años, se renuevan para entrar en vigor cuando se llegan a acuerdos, y por tanto el problema no es si el convenio, no es si la jornada laboral se reduce 3 meses adelante o atrás. El problema es que hay que garantizar cuanto antes un escenario cierto de reducción por ley de la jornada de trabajo, que tendrá que ser a lo largo del año que viene, y con ese escenario cierto negociaremos los convenios colectivos, pero ahora mismo creo que es una especulación que no tiene mucho sentido, porque la actitud del COE, como digo, es de puro bloqueo de la negociación. No solo bloqueo, hoy, no sé si lo ha escuchado, Antonio Garamendi, el líder de la COE, ha ironizado sobre el apoyo popular que tiene la reducción a 37 horas y media. Escuche. Es que las encuestas dicen que eso le gusta a la gente. Perdonad, y a mí, pero es que yo estoy en un puesto que me exige responsabilidad. Claro, si nos fijáramos en las encuestas, yo no sé por qué en vez de 37 y media no son 20. ¿Qué opina de estas ironías, señor Sordo? Bueno, no voy a seguir por la ironía, porque seguramente diría alguna improcedencia de la que me arrepentiría, ¿no? Yo creo que lo relevante es que nuestro país, no solo, claro que hay un deseo mayoritario de la gente de trabajar menos horas, cuando hemos dado datos, por ejemplo, del montón de horas extras que en España se hacen y no se pagan, ¿no? 2,6 millones cada semana. Cuando hay muchísima gente que tiene jornadas laborales interminables, jornadas que se parten de mañana y tarde y le tiene ocupado todo el día. Claro que es evidente que hay un deseo mayoritario en la sociedad española de trabajar menos horas diarias, semanales, mensuales y anuales.
Pero la cuestión también es si España puede abordar esta cuestión, y yo estoy convencido que sí. España tiene la misma jornada legal de trabajo desde el año 83. La economía y la empresa española ha cambiado diametralmente en todos estos años. Los procesos de incorporación tecnológica a la producción de bienes y servicios, ahora la digitalización, las nuevas formas de trabajar hacen que se haya reducido muchísimo el tiempo necesario para fabricar bienes y servicios, que se mejore la productividad. La cuestión es cómo se reparte todo esto, a través de los salarios y también a través de la reducción de jornada. Tanto es así que en los convenios colectivos ya la hemos reducido de media a las 38,3 horas, ¿no? Por tanto, yo creo que serán las circunstancias perfectas para poder abordar esta reducción, y esto es lo relevante, ¿no? Otra cosa, claro, que reducir la jornada de trabajo supone mejorar el salario hora, y las organizaciones empresariales pues no quieren hacerlo. ¿Por qué cree que el gobierno le da tanta importancia a sumar a la patronal al acuerdo? Porque esto se podría hacer incluso aunque la patronal no entrara. Sí, bueno, a ver, nosotros el acuerdo tripartito es deseable porque, entre otras cosas, la jornada laboral es una cosa que viene en las leyes y que viene en los convenios colectivos, pero que luego hay que aplicarlos en las empresas, y tan importante como el volumen total de horas de trabajo es la distribución del tiempo de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y esto se resuelve a través de los convenios colectivos, no a través de la ley. Por tanto, tener un acuerdo tripartito, claro que tiene su valor, nosotros no lo despreciamos, ¿no? Pero claro, una cosa es valorar y poner en valor un acuerdo tripartito, y otra cosa es otorgar a nadie derecho a veto, y es en la posición en la que el gobierno no puede caer. Yo, ¿qué es lo que me temo? Que tanto el gobierno como el COE se temen que una parte de lo que en su día se denominó mayoría de investidura, mal llamada por algunos mayoría progresista, pueda oponerse a la reducción por ley de la jornada de trabajo. Y estoy pensando en los partidos que se sitúan en la derecha del espectro político, particularmente Junts, que las viene liando una detrás de otra últimamente, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo que hace que COE tenga una posición de fuerza, y por eso nosotros estamos también preparando una fase para identificar cuáles son las posiciones de los partidos políticos. Pasado mañana nos movilizaremos ante las sedes del COE, pero a partir de la semana que viene queremos mantener reuniones con los partidos para que aclaren cuál es su posición sobre una cuestión pues que afecta a la vida de 12 millones de personas. Bueno, pues ahora con el PP, que está en esto de coger banderas socialdemócratas, pues igual tienen ahí una puerta abierta. Bueno, de hecho nos ha solicitado una reunión Núñez Feijóo, es verdad que para hablar de otras cosas, pero nosotros vamos a incluir también este tema, y por supuesto en las próximas semanas nos veremos con el Partido Popular, porque yo además creo que hay aunque Garamendi se reía de esto de las encuestas, yo creo que hay una cuestión muy evidente, ¿no? La necesidad de reducir el tiempo de trabajo es muy transversal a las opiniones políticas. Un trabajador, una trabajadora asalariada, vote al Partido Socialista, vote al Partido Popular, vote a Sumar, vote a Junts o vote al PNV, seguramente está de acuerdo con poder reducir su jornada de trabajo y poder conciliar mejor su vida personal y laboral, ¿no? Por tanto, ojo también con los partidos que se opongan a este tipo de medidas, que yo creo que son muy valoradas por una población que, más allá de sus ideas, pues si algo le caracteriza es por el nivel de estrés que hoy en día le somete el trabajo a millones de personas, ¿no? Y ya que se van a reunir próximamente con el PP, escuché lo que ha dicho hoy Feijóo cuando le han preguntado por la reducción de la jornada laboral. No se ha mojado en lo de reducir a 38 horas y media este año, a 37 y media la que viene, pero él ha dicho, ¿y si reordenamos las horas que ya trabajamos para trabajar 4 días en lugar de 5? Escuche. Estamos abiertos a que la economía española mantenga la productividad de los mejores países de la Unión Europea, de rebajar el gasto en incapacidad temporal, y, si es posible, trabajando menos días a la semana, tengamos la misma productividad que si trabajamos los mismos. Eso sí, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Podemos trabajar 9 horas y media, 4 días a la semana? En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible. Esto lo ha dicho Feijóo en Telecinco. ¿Lo compartes? ¿Lo comparte, señor Sordo? Hombre, evidentemente no, porque es que yo creo que aquí se mezclan dos conceptos, ¿no? Uno es la reducción del tiempo de trabajo, y esta es una discusión en sí, es decir, hay que reducir la jornada laboral por ley y por convenios colectivos. Y otra cuestión, paralela pero que no es la misma, es la organización y la ordenación del tiempo de trabajo, que es una cuestión que difícilmente se puede resolver desde la ley, que tiene más bien que negociarse entre empresarios y trabajadores y trabajadoras, y donde la adopción de la semana laboral de 4 días es una de las fórmulas de organizar el tiempo de trabajo, no es la fórmula única, pero claro, no puede ser una medida para obviar la otra cuestión a la que yo hacía referencia, que es
la reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Y luego esto de la productividad, porque aquí se mezcla todo, aquí se mezcla el absentismo, la productividad. Yo recuerdo cuando era niño que había una serie y un cómic que se llamaba, que eran Los Pitufos, y el idioma pitufo pues era hablar como se habla en castellano, pero de vez en cuando pues meter la palabra pitufar. Pues con la productividad en España pasa un poco lo mismo. Se saca la productividad a pasear, por activa, por pasiva y por perifrástica. Nadie reflexiona sobre lo que es la necesidad de mejorar la productividad en las empresas españolas. Claro que España necesita mejorar la productividad de sus empresas, pero para mejorar la productividad de sus empresas, precisamente, lo que hay que desincentivar son los modelos de empresa que se rentabilizan en base a salarios muy bajos, a jornadas muy largas y a precariedad laboral. La manera de fomentar la productividad es favorecer a las empresas que mejoran sus resultados a través de la tecnología, de la digitalización, de la estabilidad en el empleo, de la formación permanente, porque eso va a ser lo que a largo plazo mejore la productividad global de nuestro país. No repetir los viejos esquemas, los viejos mantras y las viejas fórmulas pensadas para un país que quería competir en el mundo a través de la devaluación de los salarios y de las malas condiciones de trabajo. En esa tesitura histórica yo creo que estamos. Por tanto, claro que hay que mejorar la productividad, pero por parámetros distintos, a trabajar 40 horas semanales, 1.830 horas anuales, que haya además 2.600.000 horas extras que no se pagan y no se cotizan todas las semanas, y que haya pues explotación en los horarios de muchísimas personas en nuestro país. Esa es la cuestión de fondo, cómo se mejora la productividad desde parámetros distintos a los ordinarios en España. Entonces, señor Sordo, ustedes dentro de 2 días se van a concentrar ante las sedes de la patronal en toda España, y a partir de ahí abrirán un proceso con los distintos partidos para ver en qué punto está cada uno. Me ha dicho que con el PP, bueno, va a haber una reunión, que a Junts le tienen más que a un nublado, y el PNV. Bueno, pues vamos a explorar. Yo, conozco bien al PNV, conozco bien la situación socioeconómica en Euskadi, y mi impresión es que más allá de las querencias ideológicas, yo no le veo al PNV con muchos incentivos a ponerse en contra de una medida como esta, ¿no? Entre otras cosas porque en Euskadi ya la jornada laboral media está por debajo de esas 38 horas y media, incluso de las 37 y media, con lo cual yo tengo más dudas de que se vaya a meter en esa cuestión tan impopular, pero bueno, habría que contrastar, ¿no? Porque seguramente, ideológicamente, pues quizás tampoco lo vea con mucha simpatía, pero bueno, yo no quiero prever o pronosticar sin fundamento las posiciones de nadie. Nosotros lo que sí queremos es hacer un ejercicio de diálogo con todos los partidos y de transparencia de cara a la sociedad. Yo creo que la gente tiene que saber qué opinan los partidos de estas cosas, que al final, pues oye, influyen más en la vida de un trabajador y una trabajadora, bastante más que otros temas que ocupan ordinariamente el debate y el diálogo político en España, ¿no? Político y mediático, y que realmente, bastante menos nos afectan, ¿no? Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Gracias por estar en Hora 25 esta noche. Venga, gracias, buenas noches, hasta luego. Hora 25, con Aimar Bretos. ¿Qué incentivos tienen PP, Junts y PNV para oponerse a esta reducción de la jornada, Garea? Pues que entre la patronal, yo creo que esa es la clave. Yo creo que la explicación de por qué el gobierno tiene tanto interés es eso. Ya en julio, si no recuerdo mal, el gobierno de Yolanda Díaz lanzó incluso un ultimátum de que si no la semana siguiente se aprobaba, no se aprobó. Se le dijo en Moncloa que siguiera negociando para que entraran los empresarios, y yo creo que ese es el incentivo. Si entraran los empresarios, tanto Junts como PNV tendrían, creo que casi imposible oponerse, y yo creo que esa es la razón de ese retraso en el acuerdo. Valentina. Bueno, a mí me parece que el acuerdo es buenísima noticia siempre si son capaces de conseguirlo. Y me ha gustado, la verdad, escuchar a los sindicatos que tengan esa consideración previa de cuál va a ser el resultado de los encuentros con los partidos políticos, porque creo que se pueden sorprender, pero porque se han llegado a acuerdos con el Partido Popular en muchas otras ocasiones, en el gobierno de Mariano Rajoy, sin ir más lejos. Ha habido subidas salariales y acuerdos que se han podido hacer. A mí me parece que siempre es buena noticia el acuerdo entre los tuvo unos agentes. Años con Rajoy sin subirse. Sí, pero se hizo con Fátima Báñez. Se llegaron a un acuerdo los sindicatos, la COE y CEPIME, y lógicamente para el gobierno es una grandísima noticia. Lo que sí que creo que es muy mala noticia es hacerlo a través de un Real Decreto y sin acuerdo social, porque
con la flexibilidad laboral y con el tipo de trabajos que estamos teniendo ahora, el teletrabajo y las nuevas formas, pues me parece que es muy importante que eso se haga desde el acuerdo y no desde la imposición. Palomera. Bueno, yo creo que el gobierno está muy necesitado de acuerdos, de cariño y de acuerdos, y Yolanda Díaz mucho más, que está diluida completamente en la escena política y está en caída libre en las encuestas su marca. Creo que la COE no está por la labor, que todo lo que todas las señales que emite son contrarias al acuerdo que está planteando el Ministerio de Trabajo. A mí me parece que la posición de hoy de Trabajo de posponer un año, porque ha salido del Ministerio de Trabajo esa propuesta, al menos así se nos ha trasladado a todos los medios de comunicación, tiene que ver con esa necesidad de alcanzar un acuerdo. Lo que plantea el Partido Popular no es exactamente lo que está en la conversación ni en la negociación. Lo que plantea, o lo que ha planteado esta mañana Feijóo, es, como bien ha explicado Unai Sordo, una reorganización del trabajo. Porque no habla una de la reducción de la jornada laboral, que son cosas distintas. O sea, él lo que está proponiendo es que se trabajen más horas al día, menos días a la semana, pero que se organice de otra manera. Si yo no me equivoco, eso fue en el marco de la ley de conciliación que presentó ayer, porque se hablaba... Yo creo que sí, porque esto fue en una entrevista esta mañana en Antena 3, yo creo. No, fue una entrevista en Telecinco, en La Mirada Crítica. Yo creo que son cuestiones completamente distintas, no tienen nada que ver, no convergen. Y luego sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con los empresarios, que son derechos para los trabajadores, les parecen mal, pero lo que son derechos que tienen que asumir los empresarios, los incumplen sistemáticamente. Por cierto, hablando de entrevistas, ha estado en Radio Madrid esta tarde, en La Ventana de Madrid, la ministra Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha estado celebrando el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, que hoy ha desbloqueado la operación Campamento, que son 10.700 viviendas en el suroeste de la capital, la mayoría viviendas protegidas. Y más allá del proyecto concreto de la operación Campamento, hablando con la ministra de la situación de la vivienda crítica para muchísima gente que no encuentra vivienda a un precio que pueda siquiera permitirse imaginar en pagar, sobre los precios del alquiler, ante la evidencia de que las comunidades del PP no van a aplicar el tope a los precios que les permite la ley de vivienda, la ministra Isabel Rodríguez ha hecho esta apelación que ha generado controversia, apelación a la solidaridad de los caseros. Creo que España es un país solidario. Yo, como ministra de Vivienda, porque es cierto que no podemos perder la perspectiva del país que gobernamos, y en su mayor parte el parque de vivienda en alquiler en España pertenece a propietarios particulares, a pequeños propietarios. Yo lo que les pido es que se hagan cargo también de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos esas rentabilidades en términos sociales. Apelación a la solidaridad de los caseros. ¿Sí vas a decir, Garea? Sí, iba a decir que no sé si es consciente el gobierno del lío que tiene con el tema de la vivienda. Primero, por la repercusión que tiene, sobre todo entre jóvenes, por la dificultad de encontrar pisos. El hecho, además de que ellos mismos estén poniendo el foco en esto, creo que juega en su contra, sin medidas muy concretas y desde luego muy tímidas todas. Te decía que tengo 20 segundos porque quiero actualizar la información que nos llega desde el Líbano. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir mañana para tratar la ofensiva de Israel sobre este país, unos ataques que han provocado más de 550 muertos desde ayer, entre ellos casi un centenar de mujeres, 50 niños. Pese a los llamamientos a la contención, Israel avisa de que no va a aflojar hasta cumplir lo que ellos llaman sus objetivos. Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Este martes ha continuado el fuego cruzado entre Israel y Hezbollah. La milicia ha lanzado más proyectiles contra intereses militares del ejército israelí al norte del Estado hebreo, que a su vez ha vuelto a bombardear Beirut. Dice haber acabado con el responsable de la unidad de misiles de la milicia libanesa. Sin embargo, en el ataque han muerto al menos 6 personas más y otras 25 han resultado heridas. Netanyahu ha avisado esta tarde de que seguirán golpeando a Hezbollah y le dice a los libaneses que esta guerra no es contra ellos, sino contra la milicia armada. Quien tenga un misil en su salón o un cohete en su garaje se quedará sin casa, avisa. En las carreteras del Líbano, mientras, sigue el éxodo de decenas de miles de civiles que huyen de los ataques del sur y el este. Desde Beirut, Sonia, portavoz de Acción contra el Hambre en Líbano, nos describía esta tarde en La Ventana las sensaciones que comparten estos desplazados. Estamos todos en estado de constante miedo y incertidumbre. Los refugios colectivos están
desbordados, pero con el tiempo estamos logrando abrir escuelas vacías para estas familias. Israel asegura haber golpeado 1.600 objetivos de Hezbollah desde ayer, pero entre las víctimas hay mujeres, niños y 2 trabajadores humanitarios de la ONU asesinados este martes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. El valor de la ONU. Estos días se desarrolla el 79 aniversario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Nacida en el año 1945, después de 2 guerras mundiales, como un lugar donde las naciones del mundo podían reunirse, discutir problemas comunes y encontrar soluciones compartidas. Casi 8 décadas después, la ONU vive uno de sus momentos más oscuros. Con conflictos bélicos en muchos lugares y 2 guerras aternadoras, las de Ucrania y la de Oriente Próximo, en las que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero también con un desfondamiento de la democracia en el mundo, un aumento extraordinario de la desigualdad y, como lleva tiempo denunciando la propia ONU, un periodo de emergencia climática que, siendo el principal problema de la humanidad, está taponado por la urgencia de resolver todo lo demás. Antonio Guterres, su secretario general, ha denunciado la inoperancia de la organización cuando declara que todos piensan que pueden hacer lo que quieran y no pasará nada. Fundada en otras circunstancias, la ONU se ha hecho muy disfuncional, y no es la menor de esas disfunciones que los 5 países que componen su Consejo de Seguridad puedan vetar cualquier solución a los conflictos. Y pese a ello, no existe alternativa a la ONU. Los aislacionistas de todas partes querrían acabar con ella. Punto y 25. Cerramos aquí por hoy. Valentina Martínez Ferro, buenas noches. Buenas noches. Fernando Garea, gracias. Esther Palomera, hasta la semana que viene. Y abrimos ya el larguero, Carreño. Está Garea mirando al derbi, está pendiente de lo que pase el jueves con su Atleti y luego el domingo con el derbi. Pero sí, Estoy calentando ya. Sí, está calentito y calentita viene la noche, Aimar, así que nada, vamos al análisis del partido. Como decía, el Madrid ha merecido ganar, ha sido mejor que el Alavés, ha ganado 3-2 y hasta el minuto 80 ganaba 3-0, pero también han merecido ser expulsados Endrick claramente por un rodillazo que mete, que es roja directa, le sacan amarilla, y Vinicius, que tenía ya una amarilla cuando se ha ido del campo protestando. Bueno, ha sido un arbitraje que ha dejado bastante que desear, así que 2 jugadores que podían haberse perdido el derbi este próximo domingo. Así que despedimos ahora 25 y empezamos ya el larguero. Vamos ya con todo, el larguero con Carreño aquí en la SER. Hasta mañana. Un abrazo, hasta luego. Venga, que empezamos las 11:30. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.